Esta clase se llama Mitos y leyendas de las empresas individuales. Si se fijan, cambié el nombre de empresas unipersonales e individuales, más fáciles, se entiende mejor. Pasemos enseguida entonces al mito número 1. El primer mito dice que las empresas individuales deben preocuparse primero que nada en bajar sus costos. Esto es falso, porque las estrategias que tienen las empresas individuales, tal como vimos, son normalmente por diferenciación o por enfoque. No tienen una estrategia de competir en costos, entonces se pueden dar el lujo de tener costos mucho más altos que las empresas grandes. Si bien es cierto que esto es falso, hay un pequeño detalle donde sí la empresa se debe preocupar. Ninguna empresa individual puede soportar tener altos costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Bueno, aunque muchos lo pueden saber, lo voy a explicar rápidamente acá. Supongamos que yo tengo una panadería. Mis costos fijos son aquellos que tengo todos los meses, venda o no venda, que son los mismos. Puede ser un costo de arriendo, puede ser pagar sueldos. Todo lo que yo pago todos los meses, venda o no venda, es un costo fijo. Y costos variables son los costos que dependen de cuánto vendo. Si yo no vendo nada, mis costos variables son 0 y a medida que yo empiezo a vender, mis costos variables van subiendo porque están incluidos dentro de los productos que yo vendo. Es lo que me costó comprarlos o fabricarlos. En la panadería, como veíamos, el costo fijo puede ser arriendo, sueldos, patentes, etc. Y costos variables son compra de mercadería, compra de harina o compra de pan si yo el pan lo revendo, o compras de insumo, compra de harina, levadura, qué sé yo. Esos costos variables son directamente proporcionales a la cantidad que se vende. Pasemos ahora al mito número 2. Nuestro mito número 2 nos dice: las empresas individuales deben preocuparse de implementar sistemas de control y sistemas administrativos eficientes. Esto es falso. En pequeños volúmenes que las empresas individuales normalmente manejan, a veces pueden ser volúmenes altos pero con muy pocas operaciones, el flujo de caja se puede controlar fácilmente mirándose el bolsillo. Es muy sencillo por la operación de las empresas individuales, es muy sencillo tener controlado el flujo de caja, por lo mismo que no hay capital invertido, que no hay grandes cantidades de mercadería, que son las dos cosas que tienden a ocultar los problemas de flujo de caja. Nosotros tenemos problemas de flujo de caja y no nos damos cuenta cuando tenemos gran capital o cuando tenemos un inventario grande de mercaderías almacenadas. Las empresas pequeñas trabajan con pequeño o ningún capital y prácticamente con 0 inventario, por lo tanto el flujo de caja es muy fácil de controlarlo y desarrollar sofisticados métodos administrativos es normalmente inútil. El mito número 3 es muy común. Dice que las empresas individuales se ven amenazadas por las grandes empresas. Un pequeño almacenero se ve amenazado porque le dicen que se va a venir a instalar un supermercado en el mismo barrio donde está él. Este mito también es falso. Las grandes empresas, en la gran mayoría de los casos, no amenazan a las empresas individuales, porque la empresa individual tiene la flexibilidad suficiente para encontrar nichos, para cambiar y para buscar nichos que las empresas grandes no pueden atender. La empresa individual tradicionalmente ha sobrevivido a las grandes empresas e inclusive le va mejor con las grandes empresas. Los supermercados, las grandes tiendas, los malls les traen clientes, atraen gente que de paso puede encontrar lo que no encuentra en las empresas más grandes. Esto vale tanto para la venta de productos como para la venta de asesorías o servicios.
siempre surgen nichos de mercado que no pueden cubrir las empresas grandes. El mito 4 dice que las empresas individuales son empresas de bajo riesgo. Aquí yo también les dije que eran empresas de bajo riesgo, pero aquí hay que hacer una distinción. Son los empresarios de empresas personales los que tienen una gran aversión al riesgo y por lo general rehúyen tomar cualquier clase de riesgo. Sin embargo, la naturaleza de las empresas personales es sumamente riesgosa. Las empresas personales tienen vida media mucho más corta que las empresas grandes, pero tienen una ventaja que cuando salen del mercado, pierden mucho menos. Esto no es algo que ocurre en un solo país, ocurre en todo el mundo, en las economías desarrolladas, en las economías chicas, en toda clase de ambientes. Una cosa es que los empresarios sean adversos al riesgo y otra cosa es que las empresas corran menos riesgo. El mito número 5, ampliamente extendido, es que las empresas individuales dependen mucho de las ayudas, de los apoyos del gobierno y de los ciclos económicos por los que pasa el país. Esto es sumamente falso. Hay montones de estudios que han mostrado que los apoyos del gobierno normalmente perjudican a las empresas pequeñas más que ayudarlas. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones. La primera razón es que los apoyos del gobierno son generalizados, el gobierno no tiene cómo saber las necesidades específicas de cada empresa, así que diseña programas a grandes rasgos, muy amplios, y que normalmente no tienen nada que ver ni ayudan a los problemas específicos de las empresas pequeñas. Por otro lado, los que diseñan estos programas no han tenido jamás experiencia con empresas pequeñas, jamás han tenido un negocio, son profesores, son gente de la academia, gente que se ha formado en políticas públicas, entonces tienen la cultura del asistencialismo, y lo que se consigue con eso es que el pequeño empresario con estas ayudas jamás despega. Por el contrario, normalmente se convierte en una especie de parásito que solamente puede funcionar en base a los subsidios, a las ayudas, a los apoyos y a los fomentos que les entrega el gobierno. Los ciclos económicos del país también rara vez los afectan. Muchas empresas individuales van bien cuando el país anda mal. Y por el contrario, muchas empresas individuales les va mal cuando la macroeconomía anda bien. ¿Por qué? Porque la macroeconomía es siempre más favorable a las empresas grandes que a las empresas pequeñas. Cuando la economía en general tiende a andar mal, los consumidores buscan servicios más baratos, van hacia los proveedores más pequeños, también desaparecen muchas empresas grandes, lo cual es generalmente una ayuda para estas empresas individuales. Otro mito muy extendido es que el principal problema de las empresas individuales es la falta de capital y la falta de financiamiento. Esto también es falso, completamente falso, porque el problema principal de las empresas individuales son las ventas bajas. Los aumentos de capital normalmente se van en consumo improductivo porque el empresario individual está acostumbrado a que todo el excedente se lo gasta en consumo. Él piensa así, esa es la forma en que funciona su empresa. Entonces los aumentos de capital son considerados excedentes y se consumen. ¿Por qué ocurre esto? Porque se trata de empresas, recuerden que se trata de empresas de subsistencia y por lo tanto ante la incertidumbre de cómo va a ser la situación más adelante, el empresario trata de cubrirse aumentando su ahorro o cubriendo alguna necesidad que pueda tener en el futuro, ya sea comprando un auto, mejorando su casa, etc. El mito número 7 dice que un problema grave de las empresas individuales es la baja productividad y la poca capacidad de gestión administrativa. Muchos programas de gobierno de ayuda a los pequeños empresarios se hacen en base a este mito. Entonces dicen hay que hacerlos más productivos
o mejorarle su capacidad de gestión. En realidad la gestión administrativa no ayuda prácticamente nada a las empresas individuales, sí ayuda mucho a las empresas cuando crecen. Cuando dejan de ser empresas individuales y ya pasan a ser empresas tradicionales, hay que hacer un cambio violento ahí, y dentro de ese cambio es una de las cosas importantes es mejorar la gestión administrativa. La gestión administrativa agrega preocupaciones cuando la principal preocupación que debe tener un empresario individual, como vimos en el punto anterior, es vender. El mito número 8, también muy común: las fallas de mercado y las condiciones injustas son las que causan el fracaso de las empresas individuales. Ese, además de un completo mito, además de ser algo falso, es una forma de no entender nada de negocio. Las empresas no pueden esperar unas situaciones justas o que el mercado se arregle sus fallas. Las llamadas fallas de mercado son características del mercado, que están en el 99,99% de los casos fuera de la capacidad del empresario individual de cambiar. Una empresa individual debe adaptarse a las condiciones reales del mercado, no esperar que el mercado se adapte o que se hagan leyes para que emparejar la cancha o otros conceptos que son muy populares en la política, pero que en los negocios no tienen conexión con la realidad. La fortaleza de la empresa individual es su flexibilidad. Por su pequeño tamaño puede cambiar con gran facilidad y puede adaptarse rápidamente a las condiciones que cambian. Si una empresa no desarrolla esa capacidad de adaptarse y se queda esperando que mejoren las fallas de mercado o que venga una ley que haga menos injusta la situación, es una empresa que tiene un fracaso garantizado. Vamos al mito número 9, que dice: la falta de acceso al crédito y las exigencias excesivas de los bancos causan un estrangulamiento financiero a las empresas individuales. Falso, un mito muy difundido por los políticos, pero que es totalmente falso, y es muy riesgoso pensar así si uno es empresario, si uno tiene su pequeño negocio. Hay que entender que un crédito para una empresa individual en sus primeras etapas es un riesgo enorme. Solamente debe ser tomado un crédito cuando la empresa ya tenga retornos estables y predecibles y exista una seguridad razonable de poder cumplir con el pago del crédito. Tomar un crédito para arriesgarse nos garantiza que vamos a fracasar y vamos a tener malos ratos, porque lo más probable es que no podamos pagarlo y que seamos altamente castigados por eso. Es lógico, porque las empresas individuales son mucho más riesgosas, por lo tanto el crédito es más caro. El banco que presta la plata tiene que cubrirse por todos los que no le van a devolver el dinero. Y vamos a finalizar con un mito que yo sé que no les va a gustar a muchos, pero es totalmente mito, y dice así: la asociatividad es la solución para los problemas de economías de escala en empresas individuales. ¿Qué quiere decir eso? Hay cierto planteamiento que es muy apoyado por los organismos internacionales, por los gobiernos, y que dicen que los pequeños productores, los pequeños empresarios, las empresas personales se deben asociar, se deben juntar de manera que hagan número, junten un capital más o menos grande y promuevan sinergias que les permitan obtener tanto mejores compras de productos a precios más bajos y vender sus productos a mejores precios por el hecho de tener más fuerza de mercado. Este mito por lo general es falso. En sus primeras etapas, las empresas individuales, las empresas unipersonales, no tienen por qué preocuparse en economías de escala, como vimos en el mito 1,
los costos por producto es irrelevante para las empresas pequeñas, entonces lo que ganan asociándose es algo en gran parte inútil. En cambio, las empresas pequeñas sí deben hacer esfuerzos por diferenciarse, no igualarse con los demás productores. El hecho de igualarse con los demás productores les hace perder competitividad. Esto explica por qué muchas cooperativas de pequeñas empresas individuales terminan en fracaso. Porque las cooperativas generalmente los que llegan a la directiva son la gente más hábil para los negocios, se dan cuenta de esta situación y se aprovechan, hacen malos manejos o aprovechan su condición de dirigentes para tener ventajas para su empresa individual en desmedro de los demás asociados. La asociatividad es muy buena cuando ya la empresa es de un tamaño medio hacia arriba. Bueno, esos son, a mi modo de ver, los 10 mitos que hay en torno a las pequeñas empresas individuales. Nos vemos entonces, como siempre, en el comentario. Muchas gracias.